Durante miles de años, mientras la mayoría del mundo vivía en oscuridad, algunas civilizaciones decidieron encender una llama. No con fuego, sino con ideas, con ingenio, con una capacidad extraordinaria para observar el mundo y transformarlo. Lo que estás a punto de descubrir no son simples datos históricos. Son los inventos que construyeron el mundo moderno. Y nacieron mucho antes de lo que imaginas. Hay momentos en la historia en que una sola mente lo cambia todo. Esos momentos no siempre aparecen en los libros de texto. No siempre tienen estatuas ni monumentos. Pero sus consecuencias están en todas partes. En el puente que cruzas cada mañana. En el medicamento que tomas cuando enfermas. En el papel sobre el que escribes. En el número 0, sin el cual ningún ordenador del mundo podría existir. Los genios de la antigüedad no tenían laboratorios modernos. Tenían algo más poderoso. Tenían tiempo, paciencia y una curiosidad que ninguna dificultad era capaz de apagar. Sus ideas sobrevivieron imperios, guerras y siglos de olvido. Y llegaron hasta nosotros intactas. En el año 60, después de Cristo, en la ciudad de Alejandría, un ingeniero griego llamado Herón construyó algo que el mundo no estaba preparado para entender. Una esfera metálica suspendida sobre una caldera llena de agua. Cuando el fuego calentaba el agua, el vapor subía por 2 tubos curvados en sentidos opuestos, y la esfera comenzaba a girar. Era la eolípila, el primer motor de vapor de la historia. Pero Herón no se detuvo ahí. Diseñó el primer autómata programable, una máquina de teatro que se movía sola mediante cuerdas, contrapesos y ejes de madera, con cambios de escena coordinados y efectos especiales. Todo sin electricidad. También construyó la primera máquina expendedora de la historia, un dispositivo de bronce que dispensaba agua bendita en los templos egipcios a cambio de una moneda. El peso de la moneda accionaba una palanca que abría una válvula durante unos segundos. Herón de Alejandría era un genio que vivió demasiado pronto. O quizás el mundo simplemente no supo estar a su altura. En el año 1901, unos buzos que faenaban frente a la isla griega de Anticitera sacaron del fondo del Mediterráneo un objeto de bronce lleno de engranajes que nadie supo explicar durante décadas. Era demasiado sofisticado, demasiado preciso, demasiado moderno para tener 2000 años, pero era completamente real. El mecanismo de Anticitera, construido hacia el año 100 a.C., tenía más de 30 engranajes trabajados con una precisión que no volvería a alcanzarse hasta los relojes mecánicos del siglo XIV. Calculaba los movimientos del Sol, la Luna y 5 planetas. Predecía eclipses con años de antelación. Era el primer ordenador analógico de la historia. Cuando lo ves en el Museo Arqueológico de Atenas, es imposible no quedarse en silencio. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, pensamos en pirámides y faraones. Pero los egipcios fueron también médicos extraordinarios. El papiro Edwin Smith, fechado hacia el año 1600 a.C., describe con precisión clínica más de 48 casos médicos. Fracturas de cráneo, heridas de guerra, lesiones de columna con parálisis. Para cada caso, el médico egipcio describía los síntomas, realizaba un examen físico, emitía un diagnóstico y proponía un tratamiento. Exactamente el mismo proceso que sigue cualquier médico hoy. Sabían suturar heridas con hilo de lino, inmovilizar huesos rotos con tablillas de madera y tratar infecciones con miel, cuyas propiedades antibacterianas la ciencia moderna ha confirmado recientemente. Tenían especialidades médicas claramente definidas siglos antes que Europa. La cuchilla del sanador egipcio no era primitiva.
Era el inicio de una tradición que llegó hasta nuestros quirófanos modernos. En Mesopotamia, la tierra entre el Tigris y el Éufrates, nació algo sin lo cual el mundo moderno no puede existir: la escritura. Hace 5000 años, los sumerios desarrollaron los primeros sistemas de escritura conocidos. No para contar historias, sino para llevar cuentas, registrar cosechas y documentar deudas. Pero una vez que existió, no hubo forma de detenerla. Con la escritura llegaron las leyes, la historia y la ciencia. El Código de Hammurabi, grabado en basalto negro hace casi 4000 años, regulaba el comercio, los salarios y los castigos con una precisión jurídica asombrosa. Y de Mesopotamia también llegó la rueda, hacia el año 3500 a.C. Alguien tuvo que imaginarla por primera vez. Ese salto mental tardó milenios en producirse. Y cuando ocurrió, transformó el transporte, la agricultura y el comercio de forma irreversible. China nos dio 4 inventos sin los cuales el mundo moderno no existe. El papel, inventado por Cai Lun en el año 105 después de Cristo, democratizó el conocimiento y abarató la información. La imprenta de tipos móviles, creada por Bi Sheng en el siglo XI, llegó 400 años antes que Gutenberg. La pólvora, descubierta accidentalmente por alquimistas que buscaban el elixir de la inmortalidad, transformó la guerra para siempre. Y la brújula hizo posible cruzar océanos sin referencia visual alguna, abriendo el mundo a la exploración. Estos 4 regalos del Este llegaron a Europa y desencadenaron la exploración de los océanos, la revolución científica y la revolución industrial. Los romanos no solo conquistaron territorios, conquistaron también la comodidad y el orden urbano. El hipocausto era su sistema de calefacción por suelo radiante, con aire caliente circulando bajo las losas y por las paredes. Cuando cayó el imperio, esta tecnología desapareció durante más de 1000 años. Pero Roma también ordenó sus ciudades con alcantarillado subterráneo, agua corriente en fuentes públicas y planificación urbana en cuadrícula. La cloaca máxima de Roma, construida en el siglo VI a.C., sigue funcionando parcialmente bajo las calles de Roma hoy. 2600 años activa. Eso no es ingeniería antigua. Es una obra maestra que sobrevivió a casi 100 generaciones. En la selva de México y Guatemala, los mayas construyeron observatorios astronómicos con una orientación tan precisa que sigue asombrando a los científicos modernos. Calculaban el ciclo de Venus con un error de solo 14 segundos por año, sin telescopio ni instrumentos ópticos. Solo observación sistemática transmitida de generación en generación. Y desarrollaron de forma completamente independiente el concepto del cero, siglos antes de que llegara a Europa. Sin el cero, no hay álgebra. Sin álgebra no hay informática. Sin informática no hay mundo digital. Los mayas lo tenían grabado en piedra, mientras Europa contaba con números romanos incapaces de representar la nada. Entre los siglos VIII y XIII, mientras Europa vivía en la oscuridad de la Alta Edad Media, el mundo árabe vivía una explosión de conocimiento sin precedentes. Al-Juarizmi sistematizó el álgebra como disciplina formal. Su nombre latinizado dio origen a la palabra algoritmo. Sin algoritmos no hay programación. Sin programación no hay inteligencia artificial. Avicena escribió el Canon de Medicina, referencia en universidades europeas durante 5 siglos enteros. Ibn al-Haytham sentó las bases de la óptica moderna y del método científico experimental. Cuando Europa despertó al Renacimiento, lo hizo en gran parte gracias a lo que recuperó de las bibliotecas árabes. El tapiz del conocimiento humano se tejió con hilos de todos los rincones del mundo. Y tú formas parte de ese tapiz.
Si quieres seguir descubriendo los secretos que el tiempo casi borró, suscríbete. Hay mucho más por contar.